Hola amigos de Rojales Misterioso, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy tenemos un programa súper especial y para ello pues no podía faltar nuestro amigo Pedro Amorós. Encantado, Marta, de estar aquí contigo y con todos tus espectadores, que desde luego los queremos mucho. Bueno, mis espectadores que también son los tuyos, porque ahí están todos en Aventura del Misterio, que es el canal de Pedro Amorós, por si alguien no lo conoce. Es un pedazo de canal y de hecho hoy estamos aquí para debatir o comentar algo que nos pasó el otro día ahí haciendo una aventura del misterio. Marta. ¿Qué? Lo he sentido detrás de mí. Lo has sentido, ¿verdad? Lo he sentido. Me parece que estaba atorado. Pero, ¿y qué te ha pasado? O sea, que... Los dos a la vez. Te ha quedado pillado, ¿eh? Es que miras que no va ni para adelante ni para atrás. ¿Qué coño ha sido eso? ¿Peligro para qué? Para nosotros. Los dos a la vez, tío. ¿Pero qué Te mierda voy a es hacer esa esta? pregunta. ¿Qué? Hostia, estoy sangrando. Marta, espera. Antonia, ¿estás aquí con nosotros? Ahora le he dicho que se puede hacer eso. Los dos a la vez. Nos está respondiendo con los sensores, no con la ouija. Es cierto. Es que sí. El máster no me lo sabe. A ver, anda. Te lo juro que lo he oído. No, sí. Lo mismo. Espera. ¿Qué ha pasado? Marta, en serio, os lo juro. Se me ha puesto los pelos de punta. Me acaban de coger una pierna. El capítulo es terror extremo. Empieza así, como terror extremo. La Casa de la Colina. Casa de la Colina 2, la segunda Exacto, parte. ese es el título verdadero. Yo es que lo identifico con otro nombre que es como el día aquel que pasamos tanto miedo, porque es que nos pasaron cosas increíbles y por eso estamos aquí hoy, porque hemos recibido un montón de mensajes y bueno, pues hemos decidido hacer este vídeo reacción a ese pedazo de episodio de Aventura del Misterio, donde es que todavía hay cosas que yo a día de hoy todavía las estoy pensando Son complicadas. y no me caben en la cabeza porque no tienen lógica. Hay mucha gente que en los comentarios del programa nos han pedido que hagamos esta reacción. Y nos han pedido una serie de, bueno, pues aclaraciones, explicaciones, el porqué. Yo creo que lo hemos estado hablando, lógicamente, y creo que era necesario también. Y como siempre Rojales Misterioso, pues está ahí un poco para desvelar un poco nuestro lado más humano. Por eso claro. Ahí tenemos lo que es... Es que ¿sabes lo que pasa, Pedro? Que a veces... Yo también lo pienso, yo pienso como las personas que nos veis, ¿no? Que veis la aventura del misterio y claro, como estamos ahí en el sitio, pasando miedo, pendientes de la grabación, pendientes de lo que está pasando, pendientes de nuestra seguridad personal, pues a veces no explicamos las cosas, ¿no? Es que es lo intentamos, pero hay cosas que se nos pasan por alto, decir, no, es que esto pasó y tiene una explicación, ¿no? De hecho, es total... Fíjate que hay un detalle que yo creo que no lo hemos hablado, tú no lo sabes todavía. ¿Cuál? Pero nosotros no cerramos la ouija. Ya, me di cuenta en el vídeo. Me di cuenta cuando personas. vi el vídeo y digo, anda, si no hemos cerrado la ouija. Claro. Y claro que no nos hemos muerto, estamos aquí, no nos ha pasado nada, pero es verdad que no cerramos la ouija. De hecho, vosotros el no lo salto veis. Que pegamos. Voy a poner aquí la imagen de cómo la ouija saltó por los aires, que saltó por los aires, del sustaco que nos metimos. Y ahí ya fue cuando cortamos un poco. Llevábamos mucho tiempo grabando, sí es verdad, ¿no? Pero bueno, yo creo que todo esto parte por ese descubrimiento de una casa magnífica que me hiciste tú, Marta, que creo que era muy interesante, porque creo que forma parte de esas casas espectaculares de principios del siglo pasado, en las que muchas veces pues guarda algunos misterios y enigmas que no sabemos bien
a mí me han llevado a decir muchas veces algunos colegas, coño, es que siempre estáis en casas desvencijadas. Vale, en sitios ruinosos. ¿Qué quieres? ¿Que nos vayamos a una playa a grabar psicofonías y hacer un programa de entretenimiento del mundo del misterio? Es complicado, ¿no? Y sobre todo, para mí es importante eso. Y he de aclararte una cosa. Las casas, todas las casas, cuando se habla de casas encantadas, estamos hablando, Marta, de esas casas que guardan una especie de parte del sentimiento de las personas, de sus antiguos moradores. Y eso quizás queda grabado como un punto de energía psíquica. Y ese punto de energía es lo que realmente nosotros, los parapsicólogos, buscamos. Y las personas que no sois parapsicólogas, pues, ¿qué quieres que te diga? Se dejan llevar por los parapsicólogos y pasan mucho miedo. No, por Dios. Marta es una gran experta dentro de lo que es, para mí, uno de las facetas, que es la radiestesia. Sí, pero bueno, lo que tú dices, yo no soy parapsicóloga, ni soy de este ámbito de las psicofonías, ni de... Pues por eso hacemos buen equipo. Entonces se pone equipo, claro, porque yo entiendo de lo mío, Pedro entiende de lo suyo, y como decimos aquí en España, zapatero a tus zapatos. Pues claro. Yo no me meto en tu campo y tú, bueno, sí que... A ver, cada uno se mete en el campo del otro, pero... Por supuesto. Pero con conocimiento, quiero decir. Cuando yo cometo errores, evidentemente, a lo mejor Marta no me va a decir, Pedro, esto no es una parasismogénesis. Claro, yo que sé. Vale, pero yo sí que sé los antecedentes porque he estudiado miles de casos de muchos de los fenómenos, como la pictología, por ejemplo, cuando estamos escuchando esos ruidos que tú dices, uy, un ruido, me ha asustado, ¿no? Vale, mucha gente dice, bueno, es el crujir de la madera. Vale, todo eso tiene un estudio trasero en la trascienda de la parapsicología, que todo eso se estudia y se explica, se llaman RAPs. Y los RAPs sí que tienen un origen paranormal. La diferencia entre una psicofonía por absorción y un ruido es muy patente. Dentro de lo que es el espectro de frecuencias que conforma la voz, el ruido es muy característico y la psicofonía está modulada. Claro, es que tú entiendes de eso, a mí me suena a chino, porque para eso está tu libro, el gran libro de la psicofonía, que es un tochango así, sí, que tiene Pedro... Que le sirve para apoyar esa cosa que Sí, para la tableta gráfica me viene muy bien, pero tengo que decir, te tengo que confesar que empezaba a leérmelo, Pedro, para hacer los deberes... Ah, ¿te lo has empezado a leer? Sí. Ahora espero que tú también empieces mi curso de radiestesia, que lo dejaré aquí en la descripción, que he empezado a hacer un curso de radiestesia online para que todo el mundo pueda acceder. Está dividido en lecciones por vídeo para que lo puedas ver todas las veces que te haga falta. Y nada, bueno, tú ya estás apuntado, ahora falta que lo lleves a cabo. Nada, yo lo voy a llevar a cabo como buen alumno que soy de Marta. Sí, bueno, hay muchos alumnos ya, que lo sepas, esta semana, sí, el curso de radiestesia está creciendo, a ver si hacemos un buen ejército de radiestesistas. Porque, oye, no es lo mismo hablar de algo sin que nadie sepa de lo que va, que hablar de algo y que los destinatarios de esta información, pues que estén puestos al día y digan, pues sí, pues ahora entiendo lo que Marta quiere decir porque yo lo he experimentado, ¿no? Entonces eso, me gusta eso, ¿no? Yo soy de los que piensan que para todo en la vida hay que formarse y hay que tener tú has tenido un maestro, evidentemente. Sí, pero en muchas cosas he sido autodidacta. Yo he sido, ha sido un poco así como de autodidacta y al mismo tiempo aprender de otros. Yo creo que como todo. Yo en mi tiempo sí que tuve que ser totalmente autodidacta porque no había nadie. Estaba Sinesio cuando no lo conocía, con el tema de las psicofonías, quiero decir, ¿no? En el estudio estaba de las casas encantadas y todo eso, estaba Germán y de la parapsicología en general. Y muchas veces cuando tenía alguna duda, pues yo le llamaba a él o bien nos colegueaban, es decir, lo lógico, ¿no? Y tanto con Sinesio como con Germán, como con otros grandes del misterio, que ya por desgracia nos han ido dejando por su edad o por sus circunstancias, ¿no? Y bueno, pues siempre se aprende mucho, ¿no? Claro. Con Fernando, por ejemplo, con Fernando Jiménez del Oso. Sí, un gran amigo de Pedro. Tengo buen amigo. Tengo por aquí algunas fotos tuyas, Pedro. Sí. Fotos secretas. Vale. Que Pedro me ha enseñado. No sé si luego te pediré permiso. A ver, no hace falta. Ya te doy permiso. Sí, vale. Ojo, que hay una que está Fernando dándote un beso. Bueno, ¿qué buenísimo, vamos a hacer? Me encanta. Bueno, esa la voy a poner ahí en exclusivo para robar en mi Me parece bien. Bueno, pero al hilo de lo que estábamos hablando, ¿no? Volviendo otra vez al vídeo que por cierto que estamos viendo ahí en la televisión. ¿Sí? Para hacer un remember, ¿no? Porque es eso, ¿no? Hemos recibido muchas preguntas de cosas que sí que
que podemos responder porque, claro, en ese momento no pudimos explicar y que hay que aclarar. Pues, por ejemplo, una de las cosas que yo también te lo pregunté, te lo han preguntado la gente, pero es que yo también te lo pregunté. Pedro, ¿qué ha pasado con esa escena en donde de repente estábamos haciendo Ouija y las ventanas que previamente Pedro había atrancado y cerrado para que no se escuchara el ruido exterior, de repente a una a la que le había puesto como un bloque encima y todo para hacer palanca, ¡pam!, salta por los aires justo a 2 metros de nosotros? Que puede moverse, la única que puede moverse es esta que está en la escalera, que me parece que estaba al otro lado. Y claro, nos pegamos un susto de muerte. Y el caso es que había una cámara infrarroja apuntando hacia el lugar. ¿Cómo puede ser que no tengamos las imágenes de esa cámara? Debería de, en cualquier caso, haberse activado esa cámara que está grabando ahí y, por supuesto, este sensor. Pero ahí sí. Aquí está pasando algo. Tenemos actividad en este instante. Bueno, explícanos tiene una cómo funciona esa cámara. Porque la cámara trampa o cámara de caza, bueno, tiene 3 sensores infrarrojos que llegan a aproximadamente unos 20 metros de distancia y captan cualquier tipo de movimiento. Entonces estas cámaras graban un periodo que tú le puedes especificar. Yo tengo 25 segundos de grabación. Sí, que no es una cámara fija. Yo es que pensaba que era una cámara fija, como pueda ser esta cámara que la dejas ahí grabando al revés. No. Y lo grababa todo, pero... Eso se activa solo pues cuando yo asomo la mano o cuando incluso cuando se puede llegar a producir lo que es un cuerpo, una interferencia con un cuerpo, ¿no? O con un objeto, una ventana que se abre. Solo graba 25 segundos. Bueno, yo le he programado 25, creo que graba hasta 1 minuto. También está tiene la opción de grabación continua, pero yo no, o sea, porque no, sería una locura. Claro, es que para eso, en el programa no se ve, pero es que estuvimos ahí toda la tarde. Claro, para eso tengo otras cámaras que sí que podríamos haberla puesto ahí, pero no sabíamos que iba a pasar eso tampoco. La utilización de esa cámara trampa, yo tengo varias, es precisamente eso, captar un momento específico donde algo interfiere, ¿no? Y entonces ahí en ese momento yo me pregunto, ¿se abrieron las puertas de golpe y saltó hasta un bloque por los aires? ¿Cómo es que eso no lo grabó? Sí que lo captó, pero no lo grabó. Y lo captó por el siguiente motivo, ¿no? O sea, cuando se produce un movimiento, ¿vale? Que yo creo que o sea, ahí pasaron varias cosas. Una es que hubo un error, porque estas cámaras fallan mucho, los que la tengáis sabréis que fallan mucho, y grabó 2 archivos corruptos. Y en uno de esos archivos corruptos creo que estaba el momento previo. ¿Por qué? Y voy a explicar el por qué. Con mi vapor aquí de una señorita... Me hagas publicidad de vapor. No, pues no voy a decir la marca, que es y yo de Capo, que es muy bueno. Pero no, es una broma. Si nosotros nos hacemos una pequeña idea, que esto es la ventana, antes, y eso sí que se escucha en Aventura del Misterio, antes de abrirse de golpe, se ve que se movió un poco, hizo algún movimiento, y ese movimiento fue lo suficientemente sensible como para activar la cámara trampa. ¡Anda! Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? La cámara se activa, graba, ¿vale? Y en ese momento, o sea, la cámara graba los 25 segundos. Ya. Ah, vale, luego se para. Y luego hace un parón de un intervalo de 1 minuto sin grabar, sin activarse. Que fue donde pasó la chica. Que fue donde se reventó. Y el siguiente fragmento de grabación sí podemos verlo, que fue cuando yo, perdón, me asomé allí, me agaché, saltó un sensor, me agaché y pasé el brazo señalándolo, que ahí fue cuando me detecta el brazo y se dispara. Sí que salta. Y entonces sí que salta ahí. Vale, pues bueno, esa es la explicación. La explicación es técnica, es decir, una pena, sobre todo. Sí, porque hubiera sido interesante ver qué estaba pasando en la ventana en ese momento, ¿no? Claro, en fin, bueno.
¿Qué le vamos a Pues hacer? primera respuesta respondida, ahí ya está, ¿no? Luego hay otra cosa que me flipó, que fue algo de lo que nos pasó al principio. Bueno, no lo hemos dicho, era una casa, para el que no haya visto el vídeo, ¿no? Pues era una casa antigua, no podemos decir el pueblo, no podemos decir la localización ni el nombre de la casa, a pesar de que es bastante famoso, pero por respeto a la intimidad en fin, de los datos personales de la gente, pues no queremos decirlo. Pero bueno, es una casa antigua, ¿no? Y fuimos una primera vez, que está grabado también en Aventura del Misterio, nos pasaron cosas y dijimos, tenemos que volver a hacer una ouija. Entonces nos dispusimos a ir a investigar y hacer una ouija. Hay que decir que a nosotros nos movió un poco el hecho de que un buen amigo nuestro, que es Ferran, hubiera detectado Ferran ciertas de cosas. Investigación. Sí, que le enviamos un saludo. abrazo. Entonces él más o menos ya nos había dicho que en esa casa Pasaban ocurrían cosas, sí, porque yo nunca había ido a esa casa y fíjate que está aquí muy cerca de mi casa, pero está muy cerca de mi pueblo, pero siempre había pasado por delante y me había llamado la atención, pero nunca me había... Él había captado me daba muy mala onda. unos orbes, precisamente. Sí, ¿verdad? Fíjate. Bueno, es raro, es curioso, porque si veis Aventura del Misterio os daréis cuenta de que los orbes producidos por polvo y por partículas en suspensión sí que son fácilmente Sí, se detectables. identifican o lo que es un insecto y todo esto, Pero ver esa cosa que a ti te circunda, dar la vuelta como si fuera un hada. Sí, ¿no? todo esto Así. salió en el primer capítulo Sí. sobre esa casa Sí. que grabamos, pues Pedro en este caso detectó pues como una especie de rayito, es que era una cosa muy rara porque no sabemos lo que es que ni claro. siquiera sabemos si era un orbe, no podemos afirmarlo, pero Bueno, es algo el extraño. Gibran Hanna sí que nos confirmó que se trataba de un orbe auténtico, ¿no? Claro, Es y eres un experto en eso. Dentro o sea, del estudio de los orbes, por lo menos tenemos que hacer caso a los Sí, expertos. sí, por supuesto, yo no tengo ni idea, así que dejamos a los expertos hablar. Desde mi punto de vista de percepción, los orbes, el 90 y largos por ciento, son polvo, partícula de humedad, polen, que en esta época precisamente hay mucho en el Y ahí había ambiente. muchos pinos, además, fuera Muchos del exterior. pinos. Entonces, pero bueno, es que lo que tú grabaste se nota que no es un orbe, el típico orbe redondito no es. Claro. Es como un rayito. Que tiene incluso como una... Sí, como algo brillante Como algo alrededor. brillante alrededor. Y tiene como voluntad para moverse, porque Sí. no es como algo movido por el viento, que sabes, pues la trayectoria, no, esto es que iba, volvía, no sé, una cosa Normalmente muy extraña. cuando se produce, por ejemplo, la apertura de la ventana, sí que vemos como salen despedidos algunas partículas Sí, de polvo. se nota. Esos son lo que nosotros consideramos como orbes falsos, ¿no? Claro. O sea, orbes erróneos, mejor dicho. Entonces, claro, pero cuando te das cuenta de que un orbe hace una trayectoria un poco rara, que tiene una cierta intencionalidad o forma, y sabes que estamos Sí, estudiando sí. unas fotografías que de momento no podemos desvelar nada, Quién sabe si haremos una aventura en ese lugar, pero ahí está, ¿no? pero todavía no se puede hacer. Entonces, claro, el tema de los orbes en esta casa ya nos levantó un poco Ya nos puso las orejas tiesas. Sí. Pero a mí una cosa que me flipó fue que estábamos allí, es que ni siquiera estaba la cámara grabando, ¿vale? Pusimos el tablero Ouija, Pedro estaba poniendo allí, estaba sacando cosas, tal, y claro, no estábamos grabando porque todavía no habíamos empezado el tema, ¿no? Y yo le puse las patitas a la Ouija, porque ya sabéis que llevamos una Ouija con patas, entonces la puse ahí a modo de mesita. Pedro dejó su linterna encima de la Ouija apagada, y yo estaba allí y de repente hace ¡pam! Y se enciende. Sí. Pero es que no es una linterna cualquiera, es un pedazo de linterna, que es una Clarus, era una Es una Clarus. Clarus, no recuerdo exactamente, la tiene algo, ¿no? Sí, bueno, y vale, se puede entender que una linterna se apague, pues porque se le pueden acabar las pilas, pero encenderse, yo eso no lo he visto en la vida. Entonces le preguntamos a nuestro amigo Copérnico García, que es todo un experto en linternas, tanto de la clase de Clarus como de otras marcas como Light, etc. Sobre todo Light, que es el representante. Sí, porque eres el en España. representante de España. Entonces dijimos, oye, Coper, ¿qué está pasando aquí? Y bueno, nos ha contestado. Este ha sido su veredicto sobre este tema. Hola Marta, ¿qué tal? Lo que os sucedió con la linterna de Pedro es francamente difícil de que ocurra de una manera casual o de una manera aleatoria, ya que estamos hablando concretamente de la linterna de Pedro. Esta que tengo aquí es muy similar, es un modelo un poquito más pequeño, es una XT11 también de la marca Clarus, un modelo de linterna que utiliza, por ejemplo, el ejército alemán, una linterna de dotación profesional, como la
que tiene Pedro y que la verdad no es una linterna que te pueda jugar malas pasadas o que haga cosas extrañas. La principal característica de estas linternas de ahora, es que se diferencian porque tienen un botón que es digital. Es decir, no es un botón mecánico como antiguamente, en los cuales con una pulsación se podía quedar como mal encendida o mal apagada. En estas linternas o enciendes o apagas, no puede haber un término medio. De manera que si Pedro dejó la linterna apagada, donde quiera que la dejase, es muy difícil que este tipo de linterna se pueda encender sola sin que nadie accione uno de sus interruptores, o el de cola, o en este caso el botón principal de encendido. Y bueno, me resulta súper interesante la opinión de Cooper porque considero que es una persona entendida en este tema. A mí me resulta increíble que la linterna se haya encendido sola, pero es que eso fue solo la punta del iceberg de todo lo que pasaría después, porque es que fue ponernos allí, tú pusiste todos los sensores, además hay que decirlo y recalcarlo, el tema de los sensores a mí fue una de las cosas que todavía todos los días lo pienso. Pero ¿y qué te ha pasado? O sea, que los dos a la vez. ¿Peligro para quién? Para nosotros. Los dos a la vez, tío. ¿Pero qué Muchas veces tienes esa pregunta. Tonia, ¿estás aquí con nosotros? Ahora le he dicho que se puede hacer eso. Los dos a la vez. Nos está respondiendo con los sensores, no con la Ouija. Y digo, ¿pero cómo puede ser? Porque, claro, cualquiera que vea el vídeo puede pensar que es que los sensores estaban conectados entre sí o que tenían las mismas características de luces o de cosas, no, pero es que estaban separados en estancias diferentes, separados por muros, las condiciones ambientales no eran las mismas. Es correcto. Y que de repente cuando empezamos a preguntar, entramos en contacto mediante Ouija con una entidad, esa entidad empieza a contestar a través de los sensores, pero sí, todos a la vez, o sea, no uno así como descompasado, primero este y luego el otro, no, todos piruriru a la vez. Pero no solo una vez, yo no sé cuántas, no las he contado, pero fueron 7 o 8 veces. Muchas, sí. Fueron muchas no podía veces. ser Mira, casualidad. El antecedente de los sensores ya lo conocemos, ya lo tenemos claro. De hecho, yo en muchas de mis conferencias expongo alguna que otra anécdota que se nos han producido, que se nos produjeron en el pasado, ¿no? Recuerdo que todo esto de los sensores comenzó en la Casa de las Caras de Belmez, con mi querido Pedro Fernández, que le envío un besote muy fuerte allá donde esté, que estará por ahí, no, a ver, que no está muerto, o sea, que está allá donde esté, es decir, entonces, en su casa, que nada, que nos ocurrieron muchas cosas, y Miguel Blanco, nuestro querido Miguel Blanco, que también fue testigo cuando esos sensores se comunicaron con nosotros, ¿no? En aquella casa extraña natal de la calle Cervantes en Belmez de la Moraleda, la casa natal de María Gómez Cámara, la señora de las Caras, ¿no? Y a partir de aquel momento nos dimos cuenta de que ese tipo de sensores tenían un funcionamiento. No se debe, o sea, yo voy a explicar un poco con 2 palabras muy breve el funcionamiento de ese tipo de sensores ópticos. Los sensores ópticos al fin y al cabo lo que hacen es detectar cambios de luz. Nosotros jugamos con linternas, ¿vale? En ese momento en Belmez no había linternas, ni velas, ni nada de eso. Las linternas, como la tuya, por ejemplo, pueden llegar a sufrir lo que es un fenómeno de absorción electromagnética. Sí, porque eso tampoco lo hemos dicho, pero la linterna que yo llevaba, ¡pam!, de repente se apagó. Yo lo achaco a que se le acabaron las pilas, pero... Es casual que fuera en ese momento, pues sí, cuando esa batería dura un montón. Dura 57 días, es la Patton 3, o sea... Claro, es una linterna de 70 euros, que no es de los chinos, precisamente. Claro, entonces es raro que en ese momento coincidente, justo cuando llegamos al punto, se produce una manifestación de la que ahora hablaremos y, bueno, la linterna de Marta, off. Nos hemos dado cuenta muchas veces, sobre todo los cámaras de televisiones, que cuando van a hacer reportajes a casas encantadas, ¿vale? O casas que tienen ese tipo de cosas, se produce lo que se llama el fenómeno de absorción. Normalmente las baterías
se gastan. mueren. Sí, Se nos mueren. ha pasado más de una vez. Estamos aquí hablando de también. baterías de litio. Claro. De baterías de litio que no tienen el por qué descargarse de una forma abrupta con cambios térmicos, porque hemos estudiado también los cambios térmicos para ver si es el frío, pero aquel día tampoco hacía frío. No hacía ni frío ni calor. De hecho, hacía estaba calor. bien, sí. O sea, entonces, es el frío lo que muchas veces debilita el estado de las baterías, pero estamos hablando de momentos de nieve, de congelación, de hielo. Claro. Y ahí Algo no había. extremo, sí. Claro, Sí, ahí estaríamos a 20 grados, 19 grados, pues ni frío ni calor. esto de las absorciones electromagnéticas sí que tiene un porqué y sí que tiene una explicación. Yo lo he estado estudiando durante muchos años, sobre todo para intentar relacionar la posibilidad de la manifestación fantasmal lumínica de los fantasmas en sí para poder ser vistos, ¿no? Claro. Y mi conclusión al respecto, después del planteamiento hipotético experimental, por supuesto, es que este tipo de entidades fantasmales, Marta, o de entidades, producen absorciones de campos electromagnéticos para poder manifestarse. Sí, es que nos ha pasado ya varias veces, no solo aquí. Pero fíjate, por eso yo coloqué una linterna. Una linterna. Ah, sí, bueno, hay que decir que la iluminación que teníamos en el lugar era una linterna súper gorda que tiene Pedro así, la puso boca arriba para que alumbrara el techo y ya está, no estábamos Claro. jugueteando con linternas, sino que es que había una fija ahí mirando al techo Claro. y esa era la iluminación. Era la única iluminación que teníamos y una velita. Y la velita. Y una velita. Entonces, y el foco de la cámara que estaba Sí, bueno, homogéneo. el foco de la El foco lo que le da es homogeneidad, como este foco enorme que tenemos, Eso. que le da homogeneidad a la imagen, escena, sí. a la escena, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa, Marta? Bueno, pues ocurre una cosa muy curiosa, y es que cuando se producen manifestaciones de este tipo, de lo paranormal, normalmente sufren las linternas y las iluminaciones indirectas este tipo de absorciones, como por ejemplo ocurrió con la tuya, Claro. y producen, y a consecuencia de esas absorciones es como se disparan los sensores. Es decir, juegan con la luz, juegan con lo que ellos tienen para manifestarse. Curioso. Es curioso. Es que me Y resulta por un otro tema lado, increíble. apoyando a lo que tú dices, teníamos dos sensores que se puede ver. Habían tres sensores. Había tres sensores. Estaba Y separados por paredes y todo, que es que no Claro. estaban comunicados por ningún lado. De repente, todos a la vez. Y justo cuando preguntábamos Claro. por determinada persona que salió en la Ouija, que ahora hablaremos de esa persona, Claro. era decir su nombre y piruriru. Pero es que ¿Me pueden no se- decir tal, no se pone. piruriru? Todo. Eran los dos a la vez. Eran, O sea, era al milímetro, o sea, es que si lo hubiéramos hecho preparado, yo se le decía a Pedro el día del vídeo, digo, es que esto lo hacemos adrede, es decir, intentar hacer un vídeo de estos que se ven por otros Eso es canales imposible. de estos de que se supone que son canales de miedo, ¿no? Y inventan ahí como un teatrillo y preparan las cosas, ¿no? Las sillas que se mueven, las el cosas. 90%, ¿eh? Y yo digo, esto lo intentamos hacer así y es que sería imposible hacer que los dos sensores saltaran a la vez. Que no, Es que que no. es imposible. Y Que te encima lo digo no solo yo, una Marta. vez, ni dos, ni tres. Es que saltaron, pues no sé, 8 o 9 veces, lo podéis contar ahí, yo no los he Que contado, aquí- pero si alguien se quiere entretener y decírnoslo las veces que saltaron a la vez, vamos, fue increíble, sobre todo porque tenía cierta coherencia con lo que estaba saliendo en la Ouija y con las preguntas que estábamos realizando, ¿no? Entonces Claro. ahí es donde a mí me... Tú piensa una cosa, vamos a ver, nosotros teníamos una Increíble. velita aquí, e incluso ha habido una persona que nos ha dicho, ¿y la luz de la vela no puede haber interferido? No, porque si no Qué va. hubieran estado disparándose los sensores constantemente. Eso por un Claro. lado. Y nosotros estamos viendo la luz de la vela ahora, esa luz no afecta a los sensores. Sí, en el El vídeo sensor- puede parecer que se ve mucho, pero realmente no... no, el sensor que estaba, tabletas. uno de los Porque estaban sensores alejados, claro. estaba muy alejado, a unos 4 metros aproximadamente, Y de que la la luz vela. de la vela tampoco le podía No, afectar, no, si no. estaba al otro lado del muro. Por supuesto, y además hemos experimentado muchas veces con velas. Yo Sí. estoy acostumbrado a experimentar y sé que los sensores, este tipo de sensores, no saltan con esa iluminación, ¿no? Y por otro lado, el otro sensor que estaba en la escalera, había un muro y el sensor estaba aquí. Claro, es que era imposible. Era entonces, imposible, no se veían. ¿Cómo puede ser? ¿Qué explicación tiene eso? Yo todavía no se la he encontrado y todos los días de mi vida, desde que nos pasó eso, que hace ya una semana que fuimos a grabar, creo que fue. Sí, más o menos. Yo como persona que le busca la lógica a todo, Pedro, pues ¿qué quieres que te Marta, diga? no la tiene. Y te lo digo yo,
que conozco la técnica de esos sensores, que son ópticos. No la tiene. Bueno, y otra cuestión que mucha gente preguntando, porque hay un momento en el que, hay muchos momentos ahí en los Hay que muchos momentos. nos asustamos porque veíamos ciertas sombras por el rabillo, la verdad que estábamos ahí como en tensión, ¿no? Pero yo por otro lado no me quería ir, porque además si os dais cuenta, nadie lo ha dicho, pero yo sí que digo, me río cada vez que me pongo nerviosa o cada vez que me pego un susto, me río. Y cualquiera puede pensar, mira, Marta está de cachondeo, pero es que mi forma de manifestar el miedo es así. Y la gente que se ha ido conmigo, por ejemplo, a un parque de atracciones sabe que, por ejemplo, a mí una montaña rusa me puede dar miedo, pero al mismo tiempo me divierte porque estoy ahí para eso, ¿no? Entonces me da la risa. Y a mí cuando Pedro me da un susto en una casa encantada o cuando estamos en un sitio así, tengo miedo porque me ha asustado, pero por otro lado me da la risa. También es verdad que no es un miedo de creer que mi vida está en peligro, porque yo sé que esas cosas no nos pueden hacer nada, pero es verdad que el sobresalto, la tensión, la adrenalina del eso, pues chico, me da por reírme, ¿yo qué quieres que te diga? A ver, es verdad que... Y cualquiera puede pensar, mira, Marta, que es que está ahí riéndose, pero es que no, es que soy así. Yo me di cuenta, es mi forma de ser. Una de las primeras veces que fuimos a experimentar tú y yo, precisamente en una casa, donde estábamos ahí y de repente vemos como estábamos en una cueva, estábamos rodando uno de los capítulos de, me parece que era La Beata 2. Ah, sí. Y bueno, que ya me estoy acordando. Aquel momento yo puse una maceta justo con la vela. Sí, había un montón de maceteros vacíos por ahí y Pedro puso uno de los maceteros de plástico encima de, no sé lo que había. Había una montaña de arena o algo así, sí. Y de repente la maceta y baja rulando, pero bueno, porque se habría caído por propio peso. No lo sé. Pero yo me pegué un susto. Volvemos. A ver, no lo he grabado. Pero Marta acaba de pegarse el susto de su vida. Se ha caído una de las macetas que hay ahí detrás. De repente ha hecho cataplum y de gas aquí. La maceta maldita. Bueno, en fin, ahora sí que estoy grabando. Y bueno, la voy a dejar para poner No, que se va a volver a caer. Porque claro, estábamos ahí con todo el rollo de la ouija. Además, es la primera vez que yo hacía ouija. Sí, o sea, imaginaos el rollo rollo. Que no es que tuviera miedo, pero yo qué sé, pues estar ahí atento a todo lo que pasa, ¿no? Y de repente hace la maceta y baja por ahí. Pero fue raro. Me dio un susto y me dio por reírme, porque es que yo soy así. Pero yo ahí me di cuenta de que Marta, hay personas que el miedo las paraliza. Sí, es verdad. Se quedan como sin reacción. Sí. Hay personas que el miedo hace que griten. A ver, yo hay veces que también grito. Porque de hecho en este vídeo yo grité, pero vamos, porque fue en el momento en el que pasó algo por detrás de mí, tú sí que lo viste. ¿Qué? Sí. Yo lo presentí, porque además me movió hasta el pelo. No, yo vi, no estábamos grabando con un foco, ¿vale? Estábamos grabando con una linterna, había una linternita, que era la mía, porque la tuya creo que todavía estaba ahí en activo. Sí. No me acuerdo. Sí, todavía porque... No, en ese momento ya se te había apagado, Marta. ¿Ah, sí? Sí. Sí, ahí se me había apagado porque se me apagó en la planta de abajo. Sí, no, aún no habíamos subido arriba. Yo creo que se te apagó arriba. No me acuerdo. Sí, porque se podrá ver en Aventura del Misterio. Ya lo veremos. Pero el caso es que fue en ese momento, yo no vi nada en sí. Yo oí como, sí que es verdad que yo estaba iluminando alguna parte y tal, y de repente veo como detrás de ti había como un negror, una pequeña sombra. Sí, como una sombra. Es que fue lo mismo que vimos la otra vez. Yo estaba mirando a Marta, porque además Marta tenía la cámara en su mano. Sí, yo era la que estaba grabando. Y yo quería simplemente ver si estaba grabando o no, para pararla. Y entonces yo detrás te estaba mirando, o estaría mirando la cámara, y detrás de ti aquí vi como una sombra. Sí. Y de repente... La sombra se fue como corriendo hacia las escaleras para hacia abajo. Las escaleras que teníamos sí, al lado. Pero es que hay que decir que nos asustamos porque como la anterior vez que habíamos ido, en el anterior capítulo de Aventura, ya habíamos visto, no sé si se llegó a grabar, pero estábamos ahí en ese mismo sitio y vimos por el rabillo del ojo
una sombra también en el mismo lugar, como que Sí. bajaba las escaleras y yo me asusté, ¿te acuerdas? Que Sí, sí. dio un sobresalto. No, Entonces pero yo lo identifiqué con lo eso mismo. se grabó el momento, pero claro, yo es que... Sí, yo- pero la cámara no tenía el ángulo. Lo que para me queda estar ya en es el lugar. ponerme una GoPro aquí, como la policía. Nos va a tocar ponernos aquí 7 cámaras, aquí así Para como poder mostrarlo 360, todo. ¿sabes? Como visión 360 para que podáis verlo todo, porque es que a veces hay cosas que se escapan y como las cosas pasan espontáneamente y no Pero sabes yo por dónde creo- va a salir la cosa. Yo creo que ese fue el detonante, Marta. Sí, ese O sea, fue el ese- detonante. Ese fue el punto de inicio, fue precisamente cuando yo cierro todas las ventanas. Sí. Se quedan incluidas algunas psicofonías interesantes, que se quedó un cántico que Sí, no, qué fuerte. no he conseguido saber identificar. Qué fuerte. Oye, Pedro, hablando de cantos, otra cosa brutal que la gente además está preguntando un montón fue el momento en el que a mí me cambió la voz. Ah, sí, sí, sí. Que yo en ese momento yo me escuchaba normal y tú también yo te pregunté, Pedro, pero tú en ese momento me escuchabas hablar normal. Confía. Cosas muy flamadas, pero al lado de velas. Confía. Cosas muy flamadas, pero al lado de velas. Confía. Cosas muy flamadas, pero al lado de velas. Ah, sí. Vale, ahora te preparo yo una sillita, ¿vale? ¿Vale? Yo me escuchaba normal, vamos. Lo cierto es que yo sí que la escuchaba normal, pero el fenómeno de absorción o de transfiguración vocal, en este caso, que es de lo que se trata, Ajá. es un fenómeno paranormal. Bueno, voy a poner aquí el fragmentito para Sí. que se pueda ver porque es que es alucinante. Estamos ahí como preparando las cosas, tal, y estamos hablando normal, Sí, sí. tal, y de repente se ve como mi voz empieza a cambiar. y yo Parece me una quedé voz profunda muerta de cuando lo anciano. vi. Una voz... Sí, como muy ronca. Yo Muy tengo una ronca. voz muy aguda. Sí. De hecho, la profesora del conservatorio me decía que yo tenía voz de soprano. Yo es que cantaba en el coro del conservatorio cuando iba. Y claro, la voz de soprano tenemos ese timbre como muy agudo, ¿no? Y sin embargo, ayer era una voz muy grave. Que yo, la verdad, Pedro, me asusté cuando me vi en el vídeo. Vamos si quieres a escucharla. Sí, vamos a escucharla de nuevo. Cosas muy flamadas, pero al lado de velas. Cosas muy flamadas, pero al lado de velas. Cosas muy flamadas, pero al lado de velas. Ah, sí. Vale, ahora te preparo yo una sillita, ¿vale? ¿Vale? Pues es claro, Marta. Sí, ¿no? Mira, Esa no es mi voz. yo normalmente para analizar el sonido, una de mis particularidades es la investigación judicial en cuanto a fonografía forense. Yo soy perito en ese sentido. Ahora no lo ejerzo, pero sí que he trabajado mucho. Y muchas veces cuando se hacen peritaciones de este tipo ante un tribunal, normalmente se analiza lo que es el contenido de la voz mediante unos programas informáticos para sacar el patrón o la huella fonográfica o foniátrica, ¿no? Y entonces así podemos determinar que, bueno, una persona es la que ha dicho
una frase Sí, o para una cosa. delante de un juicio afirmar quién ha sido la persona, Correcto. identificar a la persona, ¿verdad? Bueno, pues esos parámetros, nosotros aquí no tenemos pruebas ilimitadas, evidentemente para controlar, pero sí sabemos una cosa, tenemos tu voz. Claro, tú estás cansado de oír mi voz en todas Claro, las pero aventuras. es que la tengo grabada a cientos de miles de millones de veces. Claro. Entonces sé y tengo controlado lo que es tu timbre, de hecho lo tengo en el mismo momento. Y al momento del cambio, tanto el timbre como el tono de tu voz cambian. Qué No es fuerte. y eso es característico de y la frecuencia normalizada, ¿no? Es característico de lo que es un impacto vocal por parte de una persona. Entonces no eras tú, Marta. No, es que no era yo. Y sin embargo, eran mis palabras, porque yo no recuerdo lo que estábamos comentando, por lo típico de, ay, ¿dónde vas a poner el sensor? Ay, ¿esto dónde está? Sí. Porque estábamos preparando el set, digamos, pero yo me escuchaba normal. Fue una cosa rara. Tú me escuchaste La- normal en el momento. La transfiguración vocal se produce por una modificación ambiental del sonido. Ujú. Es como una psicofonía. Una psicofonía tú no la oyes entrar, la escuchas después. ¿Cómo? No lo sabemos, Sí. porque ese es el verdadero enigma de las psicofonías. No sabemos realmente cómo se forman ni por qué se producen. Si no sabes el antecedente ni tampoco sabes... Intuimos, y yo en uno de mis libros, Psicofonías, Voces del Más Allá, que fue el primer libro que yo escribí, pues sí que hablo precisamente de lo que es la detección de frecuencias portadoras, de frecuencias que ayudan a las voces a entrar, ¿no? Pero concretamente, con el fenómeno de las psicofonías por absorción que tanto captamos en los vídeos, pues sí que se produce este tipo de transformación, no sabemos cómo. Y ahí, cuando a ti te cambia la voz, y no te cambia la voz en ese punto, te cambian varios puntos. Sí, es como estoy hablando y de repente es como que va en un momento sí, en otro no, en otro un poco más, Sí. tal, es como que va... Entonces, claro, ahí pues yo te oiría normalmente, naturalmente, pero tu voz en el momento de registrarse quedó con esa modificación. Me he quedado alucinada. Es un fenómeno súper curioso. Mira, y ahora mismo estoy viendo en la televisión justo el momento, que esto me han preguntado de veces, Pedro, hay un momento en el que a mí me empieza a sangrar el labio. Sí. ¿Podemos hacer algo por ti? Vamos a ayudarla. Sí, claro, podemos ayudarte en algo, Antonia, por favor. Ya. O. Amor. Estoy sangrando. Me está sangrando el labio. Bueno, está un poco sucio, pero. Igual se pone Es llevable. sangre real. Es solamente una explicación. Aunque tiene una explicación, pero también hay algo raro, porque, a ver, yo tengo un vaso sanguíneo dilatado en el labio, que además lo tengo un par de años, o 3 o 4 años, lo tengo ya, no sé, un montón de tiempo, ¿vale? No me lo quiero arreglar porque me da miedo ir a médicos. Lo siento. Lo siento por Yo todos la los médicos que hayan convencería, aquí, yo es que soy muy miedosa, ¿no? Y sé que me tienen que quemar eso, pero tal. El caso es que como no me molesta, pues ahí está, es como un puntito rojo que tengo en el labio y ya está, y me da igual. Pero eso, vamos, que lo tengo ahí y no pasa nada. Sin embargo, ese día, en ese momento concreto, Pedro, empezó a chorrear. Bueno, y se ve, Puede se ser, ve, pero se si ve. eso nunca me sangra, nunca... A mí me dio mucha pena verte ahí. No, a ver, con no me toda la duele, boca llena no, de sangre, pero si porque no me duele tienes ni nada, todo pero no es esto. casualidad que nunca me ha sangrado, por lo menos, sí, hace 3 años me sangró una vez, pero de todos los días que tiene el año, desde hace 3 años, que no me había sangrado ni lo más mínimo, y de repente en ese momento sí, no sé, quizá la chapa que me se me está alterada o algo. Tampoco se me ve tan alterada y aparte, en muchos momentos de mi vida, en el mucho más interesante, de mucha más tensión y no me ha pasado. Casualidad, pues, Es la curioso. otra casualidad más que se suma a todo esto que nos ha pasado, porque luego, fíjate, nos fuimos de allí y a mí ya no me ha vuelto a sangrar más, se me ha quedado bien normal, como siempre. Entonces, no lo sé, pero es algo importante. No, que parecía un vampiro después de haber mordido Exagera. a una víctima. Pedro, vas a descubrir mi secreto. Sí, es que es un vampiro.
Lo sabía, Por por nada, eso ya lo hemos dicho. llevo aquí ajos y todas No, en esas cosas. serio, Pedro, que es raro porque a mí nunca me sangra eso y de repente ese día, en ese momento preciso, chico, no sé, es un poco extraño, pero bueno. Es muy extraño. No hay nada de qué preocuparse y ya está, estoy bien. No me preguntéis más porque estoy perfectamente. Y Estos fueron los fenómenos que ocurrieron. sí, no. Ocurrieron estas más son cosas, sí, como ocurrieron golpes, más cosas. como Pisadas, pasos. cosas, sí, porque es que estábamos solos, completamente. Ya. Habíamos inspeccionado toda la casa, toda la planta. Y ahora vamos a lo más gordo, Pedro. No, Vamos a lo más gordo, a he de la decir- Ouija. He de decir, la planta de arriba no subimos, pero está Pero claro que no había estaba nadie. bien. Yo subí a cerrar la ventana, la planta de arriba es súper chiquitita y no, ahí... Sí, no, aparte estaba como muy derruida, no creo que hubiera nadie, No, porque no, la parte no. más incómoda de toda la parte tenía el techo como muy bajo también. ¿no? Sí, era un Imposible. techo muy bajo. Pues Pedro, vamos a entrar ahí en profundidad porque estábamos ahí con la famosa Era Ouija de súper Pedro. Ouija, sí. Bueno, Sí, esta sí. tiene truco, ¿eh? Esta tiene la Ouija del buen rollo por este lado y esta tiene la Ouija de Pedro. No es esta concretamente la que usamos, porque la que usamos es la de Pedro, pero el diseño es el mismo. Sí, es el mismo. Y bueno, pues allí se nos presentaron varias entidades, hay que decirlo, pero se nos presentó una muy peculiar, Pedro. Y fue una entidad que se identificó como una niña de 12 años, si no me equivoco. A mí Se llamaba- me sorprendió el inicio. Es que el inicio fue muy fuerte. porque no- Entérrame. Entérrame, sí. Fin. Y ya está. Y se paró. Pero se paró. Que se quedó por aquí el máster y que Sí, no había no se forma. movía, no se movía, estaba ahí porque atascado. no había forma, estaba como pegado y de hecho tú lo dices, está como pegado. Sí, como que se hubiera quedado ahí agarrado. Y hay que decir, Pedro, que de todas las veces que hemos hecho Ouija, yo ya he aprendido que dependiendo de qué personalidad se esté moviendo por aquí, Ah, amiga. se mueve el máster de una manera o de otra, ¿no? Porque supongo que vosotros ya os habéis dado cuenta, ¿no? Que hay veces que el máster va como súper nervioso y luego, sin embargo, hay gente que es como que más tranquila o a veces que es como que todo va como súper lento o cosas que van como sin coherencia también, porque hay veces que no nos dicen nada. Pero en este caso era como una energía muy tímida, no sé, voy a decirlo así, ¿no? Sí, es verdad. Y ahí fue donde empezó el juego de los sensores también, de lo que hemos estado hablando antes. Sí, porque nosotros preguntábamos cosas Sí. verbalmente y en lugar de respondernos Por por aquí. la Ouija, los sensores hacían pipi, pipi, Pero pipi. los dos a la vez, Los era dos a la pam, pam. vez que no se veían. Claro, no se veían, pero bueno, la historia es que el personaje principal que se nos presentó, que fue esta niña, Antonia, de 12 años, además me hizo gracia porque dijo Antonia y dijiste tú, es una mujer, y enseguida nos dijo, no. Claro, no era una mujer, era No, una no, niña. era una niña. Era una niña de 12 años, le preguntamos por los apellidos, no los recordaba, dijo que había muerto de una enfermedad y que su cuerpo estaba escondido. Estaba Y por eso escondido. decía entérrame, pero fíjate que no decía entiérrame. Lo Entérrame. Decía entérrame y decía Entérrame. que había fallecido en el año 1934. 34, correcto. Y entonces, claro, a petición de muchas personas que han visto el vídeo, claro, muchos han preguntado, pues tendríais que investigar a ver los sucesos de esa época y tal. Pues efectivamente, estamos ya tras la pista. Yo estaba hablando con el concejal de esta localidad, que además el hombre es escritor y que ha escrito libros sobre sucesos. De cultura creo que es, ¿no? No, de turismo. O de turismo, sí. Pero bueno, sí, creo que de cultura también. Y bueno, y este hombre, que no voy a decir su nombre por respeto a su intimidad, pues tiene mucha documentación sobre la zona, porque además es un gran cronista de todos los sucesos de su pueblo, además es una persona mayor, porque tiene conocimiento de muchas cosas, ha escrito libros sobre sucesos del siglo XX en las inmediaciones de este lugar, y le pregunté y le dije, oye, por favor, ¿me puedes decir si tienes alguna información referente a una niña que se llama? Le di todos los datos que teníamos, tampoco teníamos mucho.
Y bueno, pues me pasó algunas informaciones sobre casos que habían pasado en años anteriores y en años posteriores, ¿no? Relacionados con niñas, accidentes, etc. Pero no teníamos ningún dato de, en principio, de pues alguna persona que hubiera desaparecido, ¿no? Pues se supone que el cuerpo ha desaparecido. No, si está escondido se supone que... Pues no lo sabemos, ¿no? Y entonces ahí estamos tras la pista, que sepáis que aunque no tenemos todavía información concluyente, pero sí que estamos tras la pista, estamos consultando fuentes. Luego también tengo una amiga, una de mis mejores amigas, trabaja en el archivo provincial. Y entonces cuando regrese de su viaje, que está de viaje, también le quiero preguntar, pues a ver si me puede dar alguna información, ya que ella está ahí en los archivos provinciales y tiene acceso a todo. Decirle, oye, ¿sabes algo sobre alguna desaparición de esta zona, este lugar? Y a ver si vamos con... Yo creo que es importante. Mira, una cosa que tenemos que tener claro es que a partir de ahora, en nuestras experimentaciones que puedan dar lugar a investigaciones, como es este caso, que ya llevamos 3 visitas a esa casa, aunque una de ellas no se grabó, pero la primera del todo no se grabó. Pero sí llevamos varias y llevamos una serie de análisis de datos que hemos obtenido, ¿no? Sí, tanto claro. en psicofonía como en Ouija, el sistema de transcomunicación psíquica, ¿no? Pero lo que sí que tenemos que tener claro es avanzar un poquito en el tipo de planteamientos de las cuestiones que se realizan. No siempre decir, ¿cómo te llamas? ¿Cuándo tal? Sí, lo típico. Porque ¿no? eso es el talón de Aquiles. Y ya hemos grabado una aventura donde lo hemos hecho. Sí, no, el próximo capítulo de Pedro, además que nos hemos hecho caso y hemos hecho una batería de preguntas precisamente de una de las seguidoras que se llama Diana Quintanilla, si no me equivoco, que me dejó ahí una serie de preguntas y me resultó tan interesante que dije, oye, vamos a probar a ver, y hemos sacado información muy interesante que lo podréis ver en la próxima aventura del misterio, bueno, pero no sé, en la que se ponga. No sé si será en la próxima o en la siguiente. Bueno, o en la siguiente. Porque tenemos previsto hacer una especie de continuación bueno, sí, de esta. Hacemos un pelín de avance, se puede decir. Vale, bien. ¿Os acordáis que en todas nuestras experiencias Ouija, o en casi todas, nos aparece un personaje muy peculiar que se hace llamar Vicente con B? Sí. Pues creemos que ya hemos dado con la famosa Casa Faén, con toda la historia, y va a haber una aventura del misterio para ver si rascamos un poquito más, ¿eh? Que no sé qué es lo que va a pasar. Y hasta aquí puedo leer, y ya me callo. No te calles, que lo que digas bien dicho está. Pero sí es cierto que tengo muchas ganas de ver qué es lo que pasa. Y además, en esta casa de la que estamos hablando, en la Casa de la Colina, aparece. Sí, hay que decir. Pero que... cuenta cómo aparece y cómo nos damos cuenta de que aparece. Pues nos damos cuenta de que aparece... ¿qué fue? Porque empezó a moverse diferente el máster. Pues si lo estabas diciendo. Sí, es decir, el máster se movía tímidamente. Sí, era como que le costaba mucho moverse. De repente como que cambia la energía y empieza a ir rápido con una energía muy familiar para nosotros. Sí. Y dijimos, este es nuestro colega. Sí. Este es nuestro colega. Y entonces Pedro preguntó, ¿eres Vicente con B? Sí. Pero es que luego se hizo pasar por la niña. ¿Te acuerdas que le decíamos, no eres Antonia, eres Vicente? Y él decía, Antonia, y con todas sujetas. Se hizo pasar por ella. A mí me hace risa. Curioso. Vicente, si estás aquí ahora mismo, que sepas que me caes muy bien. Y a mí también. Es un muy buen tío, pero es muy bromista. Tenemos que averiguar a través de quién canaliza, Marta. Aunque yo creo que muchas veces canaliza contigo y otras veces conmigo. Sí, a veces yo me he dado cuenta. Por eso, él, cuando yo estoy bien, canaliza conmigo. Cuando yo me caigo un poquito, pasa Marta y hay cambios en la comunicación. Sí, yo me he dado cuenta de eso. Es súper curioso y eso es una de las cosas que tenemos también que investigar. ¿Qué tipo de cambios en la comunicación Ouija hay, dependiendo de si algo comunica contigo o comunica conmigo? Porque tú también sirves de canal. Claro, los dos servimos de canal y a veces hay yo qué sé, imagínate, hay ocasiones en las que está Pedro a lo mejor canalizando al 80 y yo al 20, y otras veces en las que yo a lo mejor estoy al 70 y Pedro está al 30, es que va como tal, ¿no? Y de hecho es algo que va al hilo de lo que hablamos en el anterior vídeo de Rojales Misterioso sobre las Ouijas, que tú dijiste sobre el experimento de que a veces que hicisteis un experimento que le tapabais los ojos
a cada uno de los participantes hasta dar con quién era el que estaba canalizando. Y entonces lo retirabas de la sesión y entonces la entidad cogía a otro. Era como que... O incluso cambiaba. Sí, o cambiaba. O incluso cambiaba de entidad. Es decir, si tú tienes una entidad muy afín contigo y tú te vas, la entidad se va. Se va. Sí, o deja el sitio vacío porque esa entidad se siente a gusto canalizando contigo. Sí. Eso lo he preguntado muchas veces, ¿te sientes a gusto con nosotros? Y casi siempre nos dicen que sí. Sí, yo recuerdo una ouija hace mucho tiempo en la que apareció una entidad que dijo que no. Y que nos fuéramos de allí, que nos iba a matar. Sí, bueno, eso también nos ha pasado, porque ¿te acuerdas cuando nos salió ese que decía que era Belcebú? Sí. Bueno, tampoco, vamos, yo no sé si estaba de cachondeo esa entidad o tal. Lo que pasa es que tú te lo tomaste ahí un poco guay, es que yo no tengo, es que yo no tengo miedo a lo que se vaya a aparecer ahí, porque yo entiendo que son espíritus y son espíritus como nosotros. Y al igual que te encuentras personas vivas que les mola el cachondeo y que les mola reírse de los demás, pues a lo mejor al otro lado también hay ese tipo de gente. ¿Y si de repente estamos ahí haciendo una ouija? Soy Belcebú y de repente se empiezan a escuchar unas patas, pezuñas de cabra por arriba, pam, 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 ¿qué? Hombre, no me asustaría por el hecho de que fuera Belcebú, sino por el hecho de saber qué es lo que está sonando por ahí arriba. He dicho patas de cabra, pezuñas de cabra, típico de Belcebú. Ya, pero que te quiero decir que a mí me asusta más lo físico que lo que pueda haber al otro lado, quiero decir. Pues si hubiera un tío ahí durmiendo o algo y que le tengo más miedo a los vivos que a los muertos. Eso sí que es verdad. Te lo digo de verdad, pero entiendo que es un mundo paralelo, ¿no? Entiendo que lo que se nos presenta al otro lado mira, es muy parecido, o sea, es un reflejo de lo que tenemos aquí, porque las emociones son emociones, las vibraciones son vibraciones. Y... Te voy a decir una cosa. Tú, por ejemplo, cuando sofronizas a una persona y sofronizar, es decir, sugestionar en grado máximo, en grado extremo, y haces que esta persona participe en un experimento parapsicológico, pues como puede ser de transcomunicación psíquica, te das cuenta de que las cosas se agravan. Es lo que siempre hemos dicho de los problemas de la ouija. Basta que tú tengas miedo para que todo esto se alimente del miedo. Y ahí es cuando realmente se produce... Sí, porque eso también nos lo han preguntado algunos, ¿no? Que dicen, pero no decís que hay que hacer la ouija sin miedo. Claro, en el vídeo estamos sobresaltados. Claro. Pero yo no tengo miedo de la ouija, no es miedo, es como el sobresalto, la sorpresa, porque somos seres humanos. Entonces, si a ti te pinchan, pues oye, pues sangras, o si te dan un susto, pues te sobresaltas, pues es lo mismo. Pero que te quiere decir que a mí realmente lo que vaya a salir aquí detrás, a ver, está claro que no sé lo que es, pero ya voy con la convicción de saber que no me va a hacer daño si yo no lo permito. Mira, si no es por decir que no tenemos miedo, porque yo sí que he tenido miedo en algunas ocasiones. ¿Pero miedo por tu integridad física, miedo, por tu vida, por algo así? ¿O miedo a lo desconocido? No, miedo un poco, yo creo que es miedo a lo desconocido. Pero el miedo a lo desconocido yo creo que es una especie de miedo psicológico sí, porque... a no saber qué es lo que hay detrás de la luz, o qué es lo que puede pasar, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, poniendo de ejemplo este vídeo último, ¿no? Que ahí sí que pasamos miedo, entre comillas, terror extremo, creo que se llama la miniatura de tu vídeo, y es que realmente pasamos terror, pero un terror de sobresalto, un terror psicológico, como dices tú, ¿no? Porque hay cosas inexplicables y dices, ostras, ¿por qué han saltado los dos sensores a la vez? ¿Por qué he visto aquí una sombra? ¿O por qué se ha encendido la linterna sola? Claro. Me da cierto miedo, pero porque es miedo a lo desconocido y no sé lo que va a pasar, pero yo no temo por mi integridad física. No vamos a decir, uy, han saltado los dos sensores. ¡Qué bien! No, evidentemente tenemos que hacer... ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Esto qué es? O que de repente yo, cuando sí que me... y hay un momento en el que sí que me ves a mí asustado. Ahí me asusté. Sí, yo te he visto en varias ocasiones que te han asustado. No, pero o sea, en muchas ocasiones me he sobresaltado. Pero hubo una ocasión en la que me asusté. Y fue al principio, cuando yo vi esa cosa. Ah, claro, ahí yo también me... ¿Y qué te dije? Marta, ¿vale? Sí. Marta. Claro, o sea, como diciendo, cuidado, ¿vale? Más que por mí, incluso, era por mí, porque es que lo veía aquí. Claro, lo tenía yo al lado. Digo, coño, si es que o sea, es que vi, justo cuando estaba mirando a la cámara de Marta,
lo vi y Marta estaba grabando y Marta en ese momento notó como... Sí, como, o sea, como cuando te pasa una ráfaga de aire por detrás que te mueve el pelo. y te da la sensación así como de que algo te ha rozado el pelo. Sí. Y fue como, claro, ahí, entre ver tu cara de terror, que la tenía aquí delante, aunque era yo la que sostenía Sí, la cámara, sí. y de repente fue como, vi tu cara de terror y yo sentí eso y claro, atascados, ¿no? Cara de terror y noto algo detrás es porque hay algo chungo, entonces ¡guau! Y encima el sonido que sí quedó grabado, que quedó grabado ese fragmento de sonido de... Sí, como bajando las escaleras así. Sí, super, es como abruptamente, ¿no? Sí. Fue muy curioso y eso me despertó. Yo creo que ahí sí que tuve un poco de miedo, sobre todo, y de susto. O sea, susto ya no, susto. O sea, era miedo. Miedo a lo desconocido, yo creo que miedo a lo desconocido. Porque había visto una cosa detrás de ti y para mí lo más importante de las aventuras es tu integridad, eso está claro. Ya, pero yo me preocupo por él, eso es por verdad, Marta, Pedro se preocupa siempre. mucho por mí. Entonces, claro, yo vi eso y que si realmente hubiera visto un peligro me hubiera reaccionado de otra manera, ¿no? Un peligro físico, pero ahí se encuentra un poco esa definición de miedo, ¿sabes? Sí, porque estás viendo algo que no identificas, porque no es lo mismo que si yo ahora mismo aquí detrás me pego un susto, pero digo, ay, es que es el gato. Ya. O si es una araña, o vale, una te araña, asustas, vale, sí, te asusta porque te puede picar, pero sabes que es una araña y sabes cómo reaccionar o qué pasa si te pica una araña o etcétera, ¿no? Pero algo que no sabes lo que es difícil. Yo recuerdo una película muy fuerte que la recomiendo a todos, de verdad, es Insidious. Es una película fuerte. A Marta no se la esas recomiendo. películas No, Marta no la va a ver nunca, y yo lo sé, pero a todos los que les guste pasar un poquito de miedo, esa película concretamente, sí tiene una imagen, no recuerdo exactamente dónde está de la película, que es más o menos lo que yo vi, sí, lo que percibí ahí detrás, ¿no? Pero, ¿ves? Por eso no veo películas de miedo. Primero, porque soy una persona muy positiva y pienso que en la vida real bastante hay que lidiar ya con el miedo del día a día, como para encima meterme más miedo de fuera. Y a ver, que yo entiendo que hay gente que le gusta pasar miedo y es como que le da subidón, ¿no? Y bueno, pues muy bien, si os gustan las películas de miedo, pues yo no tengo nada en contra de las películas de miedo, pero a mí no me esperéis para ver películas de miedo porque luego nos vamos a estos sitios y me sugestiono y digo, ay, a ver si me va a pasar como en la película. Pero eso es lo que da pie a los fenómenos raros, Marta. Ya, pero yo no quiero sofronizarme con cosas que no eso. Yo soy radiestesista, Pedro, ¿qué me estás sacando de mi papel? Bueno, que no lo hemos dicho, hicimos una teleprospección previa antes de ir al lugar, porque ya habíamos ido y dijimos, oye, ¿y si hacemos una teleprospección? Que para quien no lo sepa, pues es utilizar tu capacidad radiestésica para prospectar un mapa y ver lo que estás buscando, pero sobre el mapa. Y qué casualidad que nos dio justo encima de ese sitio. La teleradiestesia es la capacidad de detectar a distancia y sobre un mapa, mediante el uso de un péndulo, determinadas cosas, objetos y energías que en cierto modo el radiestesista percibe cuando dicho péndulo oscila de una manera determinada en un punto concreto. Sin embargo, y en nuestro caso, lo realmente sorprendente es la combinación entre radiestesia y psiquismo del propio radiestesista, es decir, la capacidad de percibir algún tipo de energía PSI que pudiese llegar a ser importante para desarrollar nuestras investigaciones en el terreno de lo paranormal, lo que denominamos como puntos calientes. Para ello, Marta realiza una meditación previa en la que se concentra puntualmente con el fin de poder ser consciente y percibir este tipo de energías potenciales para la investigación paranormal. Tras esto, y mediante el uso de su ordenador, extrae las fotografías del lugar seleccionado para realizar una teleprospección del mismo mediante un péndulo de madera, el cual se va desplazando lentamente sobre la imagen y sin perder en ningún momento cuál es el objetivo de su teledetección. Pido ser consciente de las energías activas de este lugar. Vale.
y voy barriendo la casa poco a poco. Y aquí me está dando un positivo. Ahí, esa es la entrada trasera. Interesante, vale, pues ahí me voy a marcar un puntito. Utilizando esta técnica, podemos observar cómo conforme va desplazando el péndulo por los diferentes lugares, ella va señalizando los puntos calientes, es decir, las zonas donde supuestamente existe una mayor actividad con respecto a su percepción de estas energías, determinando así algunas de las zonas con mayor actividad paranormal que otras. Y esta diferenciación se relaciona directamente con el nivel de oscilación del péndulo sobre dichos puntos. Una vez realizada esta prospección, tan solo nos resta localizar los puntos calientes in situ determinados en el mapa y situar también nuestros equipos de trabajo con el fin de experimentar y poder obtener unos resultados sobre los mismos. Bueno, yo he de decirte una cosa, Marta, yo estoy impresionado, pero no solamente por este capítulo, que diste en el clavo, Han pasado muchos. sino que has dado el clavo en varios sitios. Y se me ocurre pensar Castillo de Orihuela, en Luchente, En la casa de los Aláridos. en la Casa de los Aláridos, en Villajoyosa, en fin. Sí, hay muchos muchos sitios sitios. donde La has, Almísera. la Almísera, has clavado exactamente el punto donde ocurría, Marta. Sí. Y yo creo que ahí hay una mezcla entre psiquismo y radiestesia. Exactamente, a ver, decimos que es radiestesia, pero en realidad no es radiestesia, es otra cosa, es otra capacidad. Pero fíjate, es algo con lo que yo nunca había experimentado y todavía no me atrevo a crear una hipótesis sobre este tema, por eso apenas hablo de ello. Porque pienso que hasta que no haya tenido los suficientes ensayos como para poder tener más o menos una conclusión, pues no me gusta hablar, pero sí que es verdad que lo hemos repetido muchas veces. Pero mira este. Sí, no, en este está clavado, pero ¿y cuántos más? Como dices tú, Marta, ¿no? es Entonces que ya aquí- empiezas a decir, oye, a ver si es que no Vamos es a una ver. casualidad, es verdad. Aquí tú detectaste 3 puntos. Sí. En el primero, en la entrada trasera, Mm. que no experimentamos porque no notamos nada. Sí, es verdad que se quedó grabada una inclusión, pero podría ser natural. Pero no hubo nada extremadamente raro como para llamarnos la atención. Pero en estos, Sino que además ahí era donde el péndulo más se... Marta, que yo lo vi, más se como volvió tú lo loco. hacías, Sí, la verdad. y el péndulo, justo cuando pasabas el péndulo por esas partes, el péndulo se activaba. Mm. Y tú tampoco reconocías exactamente en qué parte de la casa estaba. Claro que esta es la Ese gracia, es que momento. yo veo un mapa y, vale, sí, yo he estado en la casa en persona, pero sobre el mapa yo realmente no sé ubicar bien las estancias. Y luego cuando ya estamos ahí y miras el mapa y dices, ay, pues sí. De hecho, por Pues ejemplo, aquí. yo recuerdo en la cárcel de mujeres, Ahí también. en la cárcel de mujeres donde hicimos una experiencia, no solamente en Rojar el Misterio, en Aventuras, sino también la hicimos en Sí, Rojales. es verdad, y se vino Francis Dumont, nuestra amiga, claro. le damos un saludo. Y que estará, seguro que estará ahora con la bici, seguro. Pues seguro. Y entonces yo recuerdo esos puntos concretos y tú me decías, Pedro, es que no quiero que me digas nada de ese lugar. Claro, porque Para no al no saber influenciarme. nada no influencia en mi capacidad, ¿no? Entonces me gusta no saber nada para que la radiestesia o la capacidad psíquica sea neutral, sin ningún tipo de contaminación. Y oye, pues si me equivoco, pues me equivoco, no pasa nada. Pero la movida es que siempre se acierta. Claro. Entonces ahí está la gracia, porque si yo empiezo a saber antes de hacer la radiestesia o la práctica ya toda la información, pues no tiene gracia, me estaría engañando a mí misma. Claro. Yo siempre lo digo, de hecho en el curso de radiestesia que pondré aquí en la descripción el enlace para quien quiera meterse, lo digo muchas veces, es que el buen radiestesista tiene que ser muy honesto consigo mismo. Siempre. Porque no tiene sentido que tú te pongas con un péndulo para encontrar una respuesta a algo y que seas tú el que influencia el péndulo o el que influencia esa respuesta para obtener la respuesta que quieres Te obtener. estás autoengañando. Te estás autoengañando. Entonces no tiene sentido ser radiestesista si vas a influenciar tú mismo la información o lo que sea. Entonces creo que es algo importante. Estamos viendo ahora las imágenes donde me cogen a mí el pantalón. ¡Ay, sí! Qué es fuerte. verdad. Qué fuerte. Qué es. susto, ahí también me dimos susto lo que Qué fuerte hacía. es eso. ¡Qué Pedro! Pero te voy a comentar una cosa. Dime, dime. Tú marcaste 2 puntos. Mm. Uno y, Sí, estaban para que se como vea, pegados. uno y otro, ¿no? Vale.
justamente en este ocurrió Es prácticamente que es el la núcleo de habitación, todo. sí. Pero este fue donde me pillaron el pantalón, Marta. Es verdad. Y donde no solamente eso, sino que si observas el vídeo, que os recomendamos que después de este programa echéis un vistazo a Aventura del Misterio y veáis el programa, Sí, lo voy a poner aquí también en la descripción por si alguien se lo ha perdido. hay un momento en el que, hay varios momentos en los que tú percibes algo, no es que percibas, es que escuchas, como si hubiera algo dentro, y ahí ni había ratas, Nada. ni había insectos, Pero escucha, te digo más, pero si hay momentos en los que lo digo, que está el sensor mirando hacia la escalera. y hay un momento en el que Y nos yo te digo, asustamos, ahí ¿no? arriba hay algo y de repente hace piru, porque Que lo sí, estoy sintiendo. que sí, que Pedro. sí, que sí, que Y sí. ahí había gente, y había más de uno. Y ¿Sabes? yo lo que identifico es que la niña era la niña, la sombra era la sombra, porque además hay un momento en el que la ouija, yo le pregunto a la niña, ¿eres tú esa sombra? Pero yo ya sabía que no era. Es que la sombra era una cosa, que fue lo mismo de la otra vez, la niña era la niña, que además nos dijo que era el orbe que se había aparecido. Que era el orbe, sí, sí. ¿Eras tú el orbe que se presentó la otra vez? Y dijo, sí, no lo sabemos. Y luego el otro era Vicente con B, nuestro amigo. Pero, Marta, yo te voy a hacer una pregunta. Yo sé que en aquel momento tú y yo no teníamos miedo. No. O sea, nos pegábamos sustos, Sí, eso sí. pero no teníamos miedo. Pero te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que esa sombra es Buena mala? no era, positiva no era. Ahí está. De hecho, yo creo que quería que nos fuéramos de allí. Yo creo que sí. Y por eso nos estaba haciendo como sustos, cosas como para intimidar. Pero y la... Y decir, a ver, ¿estos ¿y qué hacen cuándo- aquí? ¿Y cuándo se abre la ventana, Marta? ¿Y cuándo se abre la ventana? Es que yo creo que eso le enfado. Pero fíjate, Yo fíjate, creo que eso yo, le enfadó. yo quiero que seas consciente de una cosa y vosotros también. Hay un momento en el que nosotros estamos hablando de que si la ventana de arriba no había costado mucho cerrar. Sí, y tal. las ventanas. Un segundo después. Vale, sí, la única ventana que creo que no está cerrada. Entonces, pero está toda la casa cerrada, ¿eh? Con el pestillo puesto. La única que puede moverse, es esta que está en la escalera, que me parece que estaba atorada. Pero, O sea, que hay un bloque entero. A ver, está claro que esta casa está en ruinas, pero coño. que lo he apoyado yo, Marta. Ya, sé que lo has Para puesto tú cerrar la antes, ventana. lo has puesto tú. Y la ventana se ha Se abierto ha abierto sola. con el pestillo puesto. Joder, tío. En serio, ¿Qué hacemos? no lo sé. O sea, esa ventana es la única que se puede abrir. Digo eso y un segundo después la ventana que estaba detrás de la pared pega un estampido. Yo había cerrado con pestillo que se ve Sí, y voy a enseñar la pega imagen de cómo está el un pestillo hecho. estampido y además yo había apuntalado con una baldosa del suelo, con cemento, ahí Sí, fuerte. hacía palanca, es que era Palanca. imposible. Y digo, pero no por nada, sino para que no ni se moviese ni se cimbrase. Fíjate que no hubiera sido necesario poner eso. Ya, pero tú lo pusiste todas las puertas, las atrancaste. Todas. Y yo creo que eso no le sentó bien a esa entidad. De hecho, creo que hay un momento en el que tú le preguntas a la ouija. Sí. Y, le faltaba y yo luz creo o que algo así. sí, decía algo así como, no, te falta luz. Y yo creo que le enfadó el hecho de que cerráramos las ventanas porque ventanas. dejamos la casa a oscuras, porque cuando llegamos era así como media tarde y todavía había cierta luz del sol. Claro, Y creo que eso no le sentó bien a esa cosa. entiendo. Yo pienso que sí, además hace muy poquito hice un programa con David Parcerisa, con nuestro querido David Parcerisa, que le enviamos un beso desde aquí. Y bueno, pues yo recuerdo que estaba hablando de determinado tipo de situaciones en las que los espíritus pueden llegar a manifestarse y cómo evitar, ¿no? Y una de ellas era precisamente abriendo, y lo dije, Abriendo ventanas. Lo dije. Ah, sí. sí, Qué fuerte. abriendo la ventana, y esto se grabó bastante antes. Fíjate, pues será por eso que en mi casa hay tan buen rollo, porque siempre tengo las ventanas de par en par. Entonces no hay problema. Y bueno, hay un montón de gente, Pedro, por favor. Seguidores del canal, que como hicimos aquí, la ouija del buen rollo, ¿os acordáis que hace un par de semanas estuvimos Pedro y yo aquí, que además aquí en el mismo sofá, el mismo sitio, y que entró incluso un pajarito? Bueno, el pájaro, Sí, yo todavía, todos los días me acuerdo del pajarico, que lo sepáis. No, bueno, estará Y vivo. ay,
Claro que estará vivo, pero sí fue, bueno, que mucha gente lo pregunta, ¿qué pasó con el pájaro? Bueno, pues fue, Se llama Jurel. estábamos en el Lo balcón. bautizó aquí la No, lo señora. bautizó la Ouija, yo no sé. No. El pajarito en la mano, que además está grabado al final del vídeo, pusimos las imágenes. Ay, pues no se va, no se va. Fue a apagar la cámara y hizo prrr, y se fue. Sí, Sí. es curioso. Y bueno, al hilo de lo que iba diciendo, que hicimos la experiencia Ouija del buen rollo aquí, en este sitio, y hay gente que me ha llegado a decir que La madre casa mía, que cómo se me ocurre se está infestando. hacer una Ouija en mi casa, porque ahora mi casa se va a infectar de espíritus malignos y que le meta fuego a la Ouija. ¿Ves, Marta? Ese tipo de cosas están por la mala información. Claro que yo creo que Ya- se pasa en ya la ni- película, pero ya en la ni- vida real tengo no. que decir que hace ya 3 semanas de eso y en mi casa seguimos muy a Ya ni gusto. por el cine. Tú sabes que hay canales de YouTube Ujú. que se dedican a hacer Ouija incluso con esta cadena. Ah, sí, no me digas, con la tuya. Sí. Y hay canales que se dedican a hacer Ouija Ajá. y fraudulenta. Fraudulenta. ¿Y qué sentido tiene eso? Bueno, ganar visualizaciones, claro. Claro, o sea, es todo, lo siento, de Por lo verdad, y fácil que es hacer gracias una Ouija de verdad. por haber comprado la Ouija mía, de verdad, Sí. pero no todos los que utilizan mi Ouija lo hacen fraudulentamente, seguro Sí, que bueno, no. hay casos y casos. Pero Pero que sí, que está ese concepto como de que tal, y yo creo que realmente atraemos lo que somos. Si tú vibras en buen rollo, atraerás a gente del buen rollo. Y si tú eres, a lo mejor, pues en ese momento a lo mejor estás depresivo o tienes mucho miedo, el miedo, la depresión, todo eso son vibraciones bajas. Entonces yo creo que puedes atraer más a ese tipo de entidades. yo, Marta, creo que, mira, sí, hay una parte de razón en lo que dices, es decir, la buena vibración atrae buena vibración. Yo creo que sí, porque la Sí. gente que se nos presenta en nuestras Ouijas es buena gente. Es buena gente. Y además que No sé, yo me siento muy a gusto Sí, y yo después de hacer una Ouija, pues oye, sí que es verdad que hemos tenido casos en lugares donde a mí me han drenado la energía, pero no por el hecho de la Ouija, yo lo identifico pues, porque hemos tenido contacto con un lugar donde hay densidad o tal, que en este caso, fíjate, te lo dije el otro día, que salimos de esa casa y creo que ha sido de las pocas veces donde no he salido drenada del Drenada. todo. Por a ver, yo siempre llevo mis truquillos de protección, que de hecho tengo ahí un vídeo donde pone trucos de protección tal. y sin embargo te das cuenta que es donde más nos ha pasado. Sí, ahí es donde más cosas nos han pasado y tú sabes que al tercer día te dije, ostras Pedro, no me lo puedo creer que estoy cantando la caña. Yo también te digo una cosa, yo creo que, porque yo por ejemplo no salgo de nada, es decir, esto le pasa a Marta quizás por su psiquismo o por su percepción. A mí, no te voy a decir, Pedro, porque tú a veces también has salido de algún sí sitio es verdad, tocado, ¿eh? sí es verdad, sí, Lo que pasa pero, es que tú vas de duro, pero no quieres decir, no, pero, no, pero a pero, Pedro también le pasa. pero me repongo, sí que me pasan cosas, pero me repongo. Sí, te Sin embargo, repones enseguida. tú lo afectas mucho, o sea, a ti te afecta. También hay que decir algo, Pedro, y es que la práctica te lleva a la perfección, como dice el refrán, ¿no? Ujú. Ya llevo un tiempo contigo, yendo de investigación, Ahí es donde voy. curtiéndome. Ahí es donde voy. Claro, entonces he aprendido ya pues ciertas pautas, ciertas cosas para protegerme. Y ya no solamente eso, sino que poco a poco has ido haciendo callo, como digo. Sí. Es decir, sí. que te has ido acostumbrando a... A Así. dominar un poco, Sí. a saber manejar, no sé cómo decirlo, tu propia energía, ¿no? Tu protección, tu convicción de saber que nada te puede dañar si tú no lo permites. Y eso es algo que se lo escuché decir hace poco a Aldo Linares cuando estuvimos en Granada con él. Y es verdad, es que tiene razón, ¿no? Si tú vas a un lugar sabiendo que tu energía es tuya, tú vas ahí bien empoderado, que ahora es una palabra que está muy de moda, ¿no? Te vas ahí empoderado, decir, mira, mi energía es mía y nadie puede entrar en este cuerpo energético y nadie va a poder violar esto que es mío. Aquí no hay nada que hacer, es igual que en mi casa. Mi casa está bendecida por mí misma, porque yo decreto que en esta casa va a haber paz, va a haber positivismo, va a haber amor, libertad y todas las cosas buenas del mundo. Entonces lo que entre aquí Tu casa la será va a porque ver. yo lo permito. Tú estás aquí porque yo te lo permito. Yo te abro la puerta, Y ya pues a estas cosas igual, ¿no? Tú le abres la puerta a aquello que tú quieres que esté aquí, pero lo que no quieres que esté, a un ladrón no le vas a abrir la puerta, a un maleante no, pues con esto pasa igual. Yo creo que en tu campo energético y en general, ¿no? Aunque sea a nivel Pero- subconsciente, tú no
Pero no evites. hay ciertas excepciones. Sí, no, por Hay supuesto, ciertas a veces excepciones. pasa, ¿eh? Yo he tenido A veces casos... pasa en la que por muy protegido que estés o por muy buena onda que quieras dar, a veces Sí, se no, puede. a veces se puede. Pero la gran Pero eso mayoría de es veces... de la vida real, pero Sí, tú puedes sí. tener todas las alarmas del mundo en tu casa y todas las vallas por fuera, hasta una alambrada electrificada, pero si quiere entrar alguien, va a entrar. Y a veces ha pasado, a mí me ha Mira. pasado en mis propias carnes, Pedro, hace unos años, tú sabes que no lo he dicho nunca, pero yo tuve un caso muy fuerte personal que me duró años, en los que yo he estado en lo más profundo de los pozos, Pedro. Y fue todo a raíz de, y no sé si algún día lo contaré, pero tela marinera. Aquí todo lo feliz que me veis hoy en día, pero yo creo que para poder llegar a poder estar así, hay mucha gente que ha pasado la noche oscura del alma, como digo yo, y a Ya. veces se pasa por estas cosas. Ya. Mira, como conclusión creo yo que a eso que tú acabas de decir, que me parece sumamente interesante, yo te diré que cuando tú sales a la calle y empiezas a gritar, la gente que grita se une a ti. No, la gente que le gusta guardar silencio se aleja de ti. Pues es más o menos lo Sí, mismo. es eso, ¿no? Tú atraes a lo afín. Afín. Es una afinidad. Exactamente, yo creo que al final es la conclusión de todo, ¿no? Bueno, nada, Vamos, Pedro. no sé, a mí se me ha hecho corto. De todas formas, porque a mí me seguiremos gusta con hablar. todas estas charlitas porque creo que es muy interesante y sobre todo ahí cuando vayamos a la famosa Casa Zaena a ver qué nos encontramos. Vamos Y es que a ver. quedan tantísimas cosas por contar, por analizar, por confesaros, por todo, que creo que habrán- experimentar. Falta ir al monte. Sí, nos falta experimentar y bueno, decir que hace 3 días estuvimos haciendo otra aventura del misterio y que tela marinera, ¿eh? Tela marinera. Tela marinera también, que esta ha sido fuerte, pero la que viene también tiene su traca, ¿sabes? Así que nada, os esperamos ahí, tanto en Aventura del Misterio como aquí en Rojal Misterioso, estaremos con vosotros y muchísimas gracias a vosotros también por estar ahí al otro lado, que yo me siento súper arropada. Sí, es verdad, es que hay gente majísima. Yo Que te deja ahí muchísimo, que me encantan comentarios. los y comentarios, son súper interesantes. realmente vienen con nosotros. Nos acompañan. Sí, la verdad En es que las sí, a mí aventuras me nos da acompañan y están ahí, están detrás. Nosotros vamos mirando hacia adelante, pero tenemos ahí a todos nuestros amigos viendo a ver qué va a pasar y tal. Claro. Yo me acuerdo de cada uno de ellos, de todos que nos escriben en los comentarios, pues yo qué sé. Yo me acuerdo de todos los seguidores que siempre nos escribís, yo ya sé quién es quién. Es que ya Claro, lo sé. es que es como una especie Es de como tu familia o algo así. Sí. amistad ahí. Así que bueno, pues muchísimas gracias Pedro por estar aquí Un en el placer. Rojal el Misterioso y a vosotros por estar ahí. Os mandamos un super beso, suscribiros si no estáis suscritos, Por dejáis supuesto. un super like y un O dos. comentario que nos No, encanta. dos no. ¿Dos qué? 2 likes, ¿no? He dicho yo, un like y yo he dicho, o 2. Ah, no, 2 no, que si no se despide. Bueno, el otro like lo dejáis en Aventura del Misterio. A los haters sí que tienen que dar 2 dislikes. Eso sí, eso sí. ¿Eh? Pues nada chicos, nos vemos en próximos vídeos. Chao. Chao.